¿Te preguntas cuáles son las razones que brindaron los magistrados del Tribunal Constitucional a favor y en contra del indulto concedido a Alberto Fujimori? Te lo explicamos, corto y fácil, como de costumbre. Hay que comenzar señalando que Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de cárcel por 3 delitos: múltiples homicidios agravados, lesiones graves y secuestro agravado. La sala que lo juzgó pertenecía a la Corte Suprema, en virtud de la prerrogativa con la que contaba el expresidente, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Constitución. Fujimori estuvo detenido entre el 2007 y el 24 de diciembre de 2017, fecha en la que el expresidente Kuczynski le concedió el indulto humanitario. Contra esa resolución suprema, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron parte civil en el proceso, plantearon ante la justicia ordinaria que debía controlarse la convencionalidad de la actuación del Poder Ejecutivo. En este incidente sobre control de convencionalidad, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitió la resolución de fecha 3 de octubre de 2018, en la que se declaró que carecía de efectos jurídicos el indulto concedido y que Fujimori debía regresar a prisión. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la resolución anterior mediante la número 48 de fecha 13 de febrero de 2018. Contra la primera de dichas resoluciones, ojo que no se cuestionó la de la Sala Suprema, el señor Gregorio Parco, procurador oficioso de Alberto Fujimori, interpuso una demanda de habeas corpus a su favor con la pretensión de que sea declarada nula y, en consecuencia, se ordene la inmediata libertad del favorecido por motivos de salud, atendiendo además a que mantenerlo en prisión supondría un trato inhumano basado en motivos políticos. Añade por último que Fujimori no constituye peligro alguno para la sociedad en virtud de su avanzada edad. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica y la Sala Mixta de Emergencia de Ica consideraron en declarar improcedente la demanda por cuanto sostuvieron que el recurrente pretendía la revisión de una resolución judicial emitida en el contexto de un proceso regular. Concedido el recurso de agravio constitucional, se remite el habeas corpus al Tribunal Constitucional, que emitió su sentencia con 3 votos por declarar fundada la demanda y otros 3 por declararla improcedente. Hay que aclarar que cuando se presenta un empate como este, la posición que se impone es aquella que haya sido respaldada por quien ejerza la presidencia, y en este caso, el presidente votó por el sentido estimatorio. Vamos a ver ahora los argumentos de los magistrados, comenzando por los de quienes respaldaron la posición que se impuso, es decir, por declarar fundada la demanda interpuesta a favor de Alberto Fujimori. El magistrado Blume presentó su ponencia sosteniendo que la demanda debe declararse fundada por 4 razones. 1. Las competencias del juez que conoce de un caso deben ser asignadas observando estrictamente el principio de reserva de ley y naturalmente que solo podrán intervenir en asuntos posteriores. En el caso concreto, concluye que el juzgado que anuló el indulto y la sala que revisó tal decisión carecían de competencia, pues solo estaban habilitados para tramitar el juzgamiento de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, pero no la ejecución de las sentencias emitidas previamente. Segundo, quien promovió el control de constitucionalidad del indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori fue la parte civil, cuya intervención no debió ser admitida por el juez, por cuanto solo podría intervenir en el proceso penal con miras a la determinación de la responsabilidad del imputado, para evitar la impunidad, para determinar el daño ocasionado y para que se fije la reparación civil que le pueda corresponder, pero no para controlar la ejecución de la pena. Tercero, la potestad de conceder indultos no está condicionada ni puede ser sometida a regulaciones infraconstitucionales que la limiten. Añade que incluso el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos admite la posibilidad de que las personas condenadas a la pena de muerte, que evidentemente cometieron delitos sumamente graves, soliciten indultos y, por ende, que puedan recibirlos. Subraya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de manera favorable al otorgamiento de indultos en casos de condenados por delitos graves
que sean ancianos gravemente enfermos. En cuarto y último lugar, toma en cuenta que el indulto humanitario tiene un alto grado de discrecionalidad, pues depende exclusivamente del presidente de la República otorgarlo a la luz de los elementos puestos a su disposición por la Comisión de Gracias Presidenciales, y que al razonar de modo inverso, los jueces demandados incurrieron en un vicio de motivación. El magistrado Ferrero coincide con tales razones, subraya el vicio de incompetencia que afecta a las resoluciones cuestionadas y añade que en la experiencia comparada se concedió el indulto a autores de asesinatos como el caso de Aldo Moro en Italia. Por su parte, el magistrado Sardón subraya que la revisión del indulto no puede ser decidida por el Poder Ejecutivo ni tampoco por el Poder Judicial y que solo puede hacerlo la jurisdicción constitucional. Añade que en el año 2017 el Tribunal Constitucional convalidó el indulto válidamente concedido. Y por las razones expuestas, estos tres magistrados votan por declarar fundada la demanda, nulas las resoluciones impugnadas y restituir los efectos del indulto concedido. En sentido inverso, los magistrados Miranda, Ledesma y Espinosa Saldaña sostienen que la demanda debía ser declarada improcedente. Sistematizaremos los fundamentos más importantes que exponen en sus respectivos votos. El magistrado Miranda subraya la escasa factura técnica de la demanda y afirma que ésta debería contar con un mínimo de expresión de agravios constitucionales relevantes, y eso no ocurre en este caso. Añade que la observancia de reglas legales de competencia no tiene relevancia constitucional y que en la ponencia se proponía, en realidad, reexaminar lo resuelto por el Poder Judicial. La magistrada Ledesma, por su parte, discrepa seriamente de la posición mayoritaria, afirmando que favorece la impunidad y refleja una compasión selectiva que atiende los dolores de Alberto Fujimori, pero no los de las víctimas de los delitos por los que fue condenado. Sostiene que en la práctica se concede un nuevo indulto, afectando las atribuciones de los órganos competentes, y resume a continuación sus objeciones contra la posición mayoritaria. Comienza planteando argumentos de carácter procesal, como los siguientes. Primero, se declara la nulidad de 3 resoluciones judiciales, cuando se demandó contra una sola de ellas. Segundo, correlativo con lo anterior, afirma que los magistrados no demandados se vieron privados de la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Tercero, la mayoría no toma en cuenta que no se ha adjuntado el expediente administrativo del indulto, cuyo efecto se restablece. Y cuarto, sostiene que el escrito de apersonamiento del abogado de Fujimori no cumple con los requisitos impuestos por la normativa legal. A continuación, añade sus objeciones sustantivas. Al respecto, toma en cuenta que 1. El favorecido con el habeas corpus fue condenado por graves violaciones de derechos humanos y por ende no puede ser favorecido con el indulto. Segundo, cuestiona que en la ponencia se hacen citas parciales y contextualizadas de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin mencionar que no se tomaron en cuenta los estándares que se elaboraran en dicho ámbito para conceder el indulto. Tercero, sostiene que los jueces penales son competentes para supervisar la ejecución de una sentencia penal, para resolver las peticiones de las partes y también para ejercer el control de convencionalidad. En cuarto y último término, sostiene que la decisión estimatoria planteada por sus colegas no cumple con estándares mínimos de motivación. Por último, el magistrado Espinosa Saldaña comienza expresando su solidaridad con las víctimas del terrorismo y su gratitud hacia los policías y militares que perdieron la vida o sufrieron un menoscabo de su integridad en aquella época. A continuación, afirma que es falso que el indulto concedido no pueda ser revisado, ya que no existen ámbitos exentos del control constitucional, y dicho control puede alcanzar a las decisiones políticas del Ejecutivo. Añade que, si bien el indulto es una potestad del Poder Ejecutivo de carácter discrecional, debe motivarse la resolución que lo conceda, y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando sostuvo que mientras mayor peso axiológico tenga el derecho fundamental violado por la conducta perdonada, y mientras mayor desprecio por el principio de derecho de dignidad humana que haya revelado la conducta atípica, mayor será la carga argumentativa exigible a la resolución administrativa que concede el indulto.
El magistrado Espinosa Saldaña afirma que a la luz de estas consideraciones y de las decisiones de la Corte Interamericana deben analizarse tanto el indulto como la resolución que lo anula, y añade que el Juzgado Supremo tenía plena competencia por cuanto el proceso penal no termina con la condena, sino cuando se cumple la pena y se tramita la rehabilitación. Sostiene que no encuentra elementos vinculados a la salud de Alberto Fujimori que respalden el indulto humanitario. Advierte que el ponente no requirió información actualizada sobre su estado de salud y resalta que pocos días antes, la hija del favorecido hizo pública su satisfacción por medio de las redes sociales cuando su padre abandonó la clínica en la que había estado internado. Por último, advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá la última palabra respecto de la convencionalidad de la actuación de los órganos del Estado peruano y señala que el presidente en ejercicio no puede retirar el indulto concedido en 2017. Esta decisión del Tribunal Constitucional cierra la jurisdicción nacional respecto de la revisión de las resoluciones judiciales que anularon el indulto, pero con toda seguridad se va a abrir el debate sobre la conducta del Estado respecto del cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Efectivamente, habrá que ver si la Corte Interamericana considera que la sentencia comentada resulta conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos o no. Esta discusión todavía no concluye y queda sin duda mucho pan por rebanar. Hemos intentado resumir las 6 posiciones expuestas a lo largo de 102 páginas y por ello nos ha salido un video mucho menos corto que habitualmente, pero hemos intentado que sea idénticamente fácil de seguir. Lo vamos a dejar aquí. Les pedimos que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.